Una vez más estamos invitándole para que nos asomemos a la ventana de El Mundo de la Biblia para continuar nuestras conversaciones. Ya como lo habíamos anunciado, vamos a platicar un poco en esta ocasión acerca del diluvio, el diluvio del Génesis, el diluvio que se le conoce como el diluvio universal. Desde niños yo me familiaricé con lo que era el diluvio universal. Más adelante aprendí que hay algunas posturas teológicas, pseudocientíficas y vamos a decirlo también, pseudoteológicas, que hablan de que el diluvio fue un evento local, hubo una inundación, que hubo un desborde del Mar Negro y que ese desborde del Mar Negro inundó toda la región de Mesopotamia y que ahí fue donde surgió la necesidad de construir un refugio para que algunas personas se salvaran. Pero definitivamente vamos a ver lo que la Biblia dice para poder tener una base bíblica, porque aquí de eso se trata, de tener una base bíblica para desvirtuar cualquier postura, como dije, pseudocientífica y pseudo-teológica. Entonces vamos a ver, una de las cosas importantes, una de las cosas que pesan cuando hablamos del diluvio, es que en la Biblia ocupa 6, 7, 8 capítulos, 6, 7, 8, 8 capítulos ¿cómo se llama? 6, 7, 8, 3 capítulos completos para hablarnos acerca del diluvio. El origen del diluvio, las razones del diluvio, el evento en sí el diluvio y los días después del diluvio, porque hay que decirlo que si bien es cierto que llovió durante 40 días y 40 noches, también es cierto que todo el tiempo que Noé y su familia estuvieron en el arca fue ah, aproximadamente un año y unos días más, cerca de 370 días, o sea, un año y un poco más del año estuvieron ellos ahí, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo ahorita en el camino, a medida que vayamos tocando los detalles referentes a este evento. Dice la Biblia en el Génesis 6, este versículo muy conocido por todos los que leen la Biblia, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombres en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, dejemos hasta ahí la lectura por este momento. Hay varios detalles que se hacen notar acá. Algunos detalles que han resultado bastante polémicos y que han levantado mucha polvareda en medio de las congregaciones, en medio de las denominaciones grandes, especialmente las denominaciones grandes, las denominaciones que están regidas por la nueva era apostólica, porque la postura de ellos es muy interesante, porque ellos hablan de que los hijos de Dios eran ángeles, eran criaturas angelicales que de alguna manera tuvieron intimidad con las hijas de los hombres, con las mujeres, y que de ahí nacieron los gigantes, los titanes, los hombres esos.
Pero el problema es que no hay mayor base bíblica al respecto, sino solamente lo que se le conoce como la etimología, o sea, el origen de las palabras. Y se habla de los Ben Gora Elohims, los Nefilims y todo eso, que en realidad podría ser que sí tengan razón, pero podría ser que no. Yo soy de la línea conservadora y mi idea de esta lectura, mi idea de esta porción bíblica, es que hemos venido trayendo dos genealogías, la genealogía de los cainitas y la genealogía de los setitas. O sea, los hijos de Caín que van en el capítulo 4 y los hijos de Set que van en el capítulo 5. Y ya lo dijimos anteriormente que hubo una mezcla de los hijos de la descendencia de Caín, se mezclaron con la descendencia de Set. De tal manera pues que cuando dice que los hijos de Dios, o sea, los hijos de la descendencia de Set, vieron a las hijas de los descendientes de Caín, las vieron hermosas. Y lo que pasa es que la palabra hermosas no solamente está hablando de belleza física, sino que se está hablando del arte. El arte de la conquista, el arte de la seducción. Entonces parece ser que las muchachas, las hijas de los descendientes de Caín, tenían en ellas el arte de la seducción. Y entonces a través del arte de la seducción, entonces ellas lograron hacer que los hombres de la otra descendencia, de la línea piadosa se puede decir, fueran conquistados. Y tanto es así que ya lo vimos en el pasado, que aún un hombre como Noé, el cual dice que caminó con Dios, Noé caminó con Dios, pero no dice que Noé era perfecto, sino que cuando habla de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, está diciendo que la gracia de Dios fue derramada sobre Noé, pero no que Noé era un hombre perfecto. No, ningún hombre era perfecto, porque el versículo que leímos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era grande sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Mucha, la palabra mucha, la maldad era mucha, mucha. La expresión mucha es un superlativo numérico, mucha, incontable. La maldad de los hombres era incontable. Y los designios de su corazón era, dice, de continuo solamente al mal, de continuo al mal. La maldad era mucha y no solamente la maldad era mucha, sino que las inclinaciones de sus corazones eran siempre hacia lo malo, hacia lo malo. Así que en medio de toda esa generación, vamos a decirlo, la gracia de Dios se derramó sobre Noé. Y a través de Noé, pues, Dios hizo un trato, Dios hizo un pacto con Noé de que lo iba a salvar a él y a su familia. Pero que la parte de Noé era construir un refugio. Cuando dice la Biblia que Dios le dijo, raeré, esa palabra es muy importante para nosotros hoy día. Y porque raer es una palabra que tiene un significado de borrar de la mente. Raer es como tomar como un cuchillo, como una pieza de metal y arrancar. Como usted escribe, graba algo en la madera, por ejemplo, y entonces usted quiere arrancar eso que grabó en la madera, entonces usted toma un metal, una pieza de hierro y borra lo que usted había escrito en la madera, lo borra. De tal manera que después la madera queda tan pulida que no se sabe que ahí había una grabación previa en esa madera. Entonces raer es borrar, es arrancar, es desarraigar, es destruir, es borrar de la memoria, borrar de la mente, borrar la existencia, borrar la memoria de la existencia de algo. Entonces la palabra raeré está diciendo, voy a borrar de la memoria todo vestigio de la existencia de estas generaciones. Y entonces usted ve qué hay, qué hay en el mundo de la ciudad que construyó Caín.
que le puso el nombre de su hijo. ¿Qué hay? ¿Qué hay de la industria metalúrgica que existía en los días de Tubalcaín y de Jabal? ¿Qué hay? Dígame usted, ¿qué hay de todo eso? ¿Qué hay? Últimamente, gracias a la ciencia de la arqueología, se han encontrado vestigios de poblaciones que vivieron aproximadamente 10.000, 8.000 años antes de Cristo. Pero han encontrado piezas de cerámica, han encontrado piezas de metal de 11.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de una época antediluviana, como se le dice, antediluviana, o sea, antes del diluvio. Entonces, pero esos son descubrimientos que se están haciendo ahorita. Si usted quiere, ¿cómo se llama? En Turquía, hay unos lugares donde están trabajando ahorita que llena de asombro a los científicos, a los arqueólogos, las cosas que están encontrando ahí. Porque cuando la Biblia dice raeré, está diciendo que va a borrar de la memoria todo vestigio de la raza humana. Y esa es la razón por la que Dios habla con Noé y le dice, me arrepiento, me pesa, me duele, me siento, siento que lo que hice, que la oportunidad que le di a los hombres de desarrollarse, siento que los hombres se desarrollaron pero para mal. Y la maldad de los hombres es tan extrema que no tengo más remedio que borrarlos de la faz de la tierra a todos. Solamente a ti y a tu familia te voy a preservar la vida. Y ahora viene el detalle de la universalidad del pecado. Como todos los vecinos de los pensamientos del corazón eran de continuo al mal, no dice de algunos hombres, o de algunas ciudades, o de algunos de los pobladores de la tierra. No, todos. Todos. Y cuando la Biblia dice todos, se refiere a todos. Todos los designios del pensamiento, todos los deseos del corazón del hombre eran de continuo al mal. Entonces la universalidad del pecado trae la universalidad del juicio. Y ese juicio se va a manifestar, juicio y gracia. Hay juicio y gracia. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ese es un principio también escritural. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Entonces, sí es cierto, Dios va a raer de la faz de la tierra todo vestigio de la raza humana y de los animales y de las aves, de los reptiles, de toda bestia del campo, de toda carne en que hay espíritu de vida, va a ser raída, va a ser arrancada, va a ser destruida, va a ser desarraigada. Pero la gracia se manifiesta en que un hombre y su familia van a ser preservados a través del juicio, mediante la construcción, mediante la edificación de un refugio que se le conoce como el arca. No sé si usted alguna vez ha tenido oportunidad de visitar algún lugar que se le conoce como el arca de Noé, o ha visto usted las películas. Y la idea de un barco como una especie de canoa donde tiene, bueno, en realidad yo sinceramente le digo, no creo que haya sido como una especie de barco. Para mí que fue un refugio gigantesco, como un edificio gigantesco que tenía ciertas dimensiones, como dice la Biblia, tenía dimensiones que en ese momento estamos hablando de que no sabemos si Noé alguna vez habría sido navegante, pero él siguió las instrucciones de un Dios que es sabio, que conoce todas las cosas. Entonces, cuando Dios le dijo, construye un refugio, un arca, de madera de gofer, y la calafatearás con brea, y la harás de estas dimensiones, le está haciendo como de unos 135 metros de largo, por unos 60 metros de ancho,
por unos 30 metros de alto. O sea, estamos hablando de casi de un transatlántico, se podría decir. Pero la idea no era que ese era un barco que iba a navegar a través del diluvio. La idea era que ese lugar estaba fue establecido en un lugar, y cuando se llegó el día de que iba a venir el juicio sobre la tierra, todos los animales instintivamente, porque los animales tienen un instinto de conservación, que cuando los animales perciben el peligro, buscan un lugar donde refugiarse. Y todos los animales vinieron, porque yo no sé si usted se imagina a Noé y a sus hijos yendo de cacería a atrapar animales para traerlos jalados que vengan al arca o en redes. No, 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 no. Los animales vinieron voluntariamente por el instinto de conservación. Ese instinto que nosotros hasta ahorita ignoramos cómo es que funciona. Pero ellos tenían ese instinto y ellos vinieron. Ellos vinieron por sí solos al arca. O no por sí solos, guiados por ese instinto de conservación que Dios ha puesto en ellos. Esa es una cosa. La otra cosa es que también las personas que habrán ayudado a Noé a construir el refugio, muchos de ellos seguramente venían a trabajar, pero nunca tuvieron digamos, el deseo o la voluntad de decir, este va a ser refugio para nosotros. No, nunca lo pensaron así. Ellos pensaban quizás que Noé estaba un poquito mal de la cabeza, porque ¿a quién se le ocurre construir un enorme edificio de 3 pisos, de 130 metros de largo, de unos 60 metros de ancho y unos 30 metros ¿cómo se llama? De altura? ¿A quién se le ocurre una cosa como esa? Solo a un hombre que esté mal de la cabeza, ¿verdad? A un hombre como Noé. Entonces, porque dice, cuando el apóstol Pedro habla de eso, dice que los burladores del tiempo de Noé se parecen a los burladores del tiempo de ahora. Aquellos burladores y estos burladores de ahora son iguales, no tienen ninguna diferencia. Entonces, ese detalle, pues, como le dije, de que los animales entraron por sí solos y la gente no entró, las personas no entraron, los animales sí entraron. Pero fíjese que hay algo que también llama la atención, y es el hecho de que cuando Noé empezó a construir el arca, lo hizo, dice, exactamente como Dios le dijo que lo hiciera. Lo hizo exactamente como Dios le dijo que lo hiciera. Eso dice ya en el capítulo 7, cuando habla de las generaciones de Noé, habla de que en el año 500 de la vida de Noé nacieron Sem, Cam y Jafet. Ignoramos completamente qué pasó los primeros 500 años, no lo sabemos, porque la Biblia no dice. Seguramente que durante los primeros 500 años de la vida de Noé también tuvo otros hijos, probablemente, pero no aparece esos hijos. Seguramente que esos hijos agarraron su camino también y se mezclaron con con las descendencias de los cainitas. No lo sabemos realmente. Todo lo que se pueda decir es conjetura. Y si usted oye por ahí a alguien que sabe qué es lo que pasó, en realidad no lo sabe, está haciendo una conjetura. Y hay muchas personas que pueden tener buenas conjeturas, pero puede ser que esas conjeturas los lleven a una equivocación. Nosotros preferimos no conjeturar y quedarnos con lo que la Biblia dice, y seguimos siendo amigos de ellos, ¿verdad? Seguimos respetando el punto de vista de ellos. Si usted quiere estar ahí, como dice el doctor Magui, si usted quiere estar entre los que creen otra cosa, siga, crea como están en ellos. Pero si usted quiere estar en la verdad, venga y crea como nosotros creemos. Es lo que dice el doctor Magui, y me gusta, por eso lo repito yo también en cada oportunidad, porque nosotros tratamos de mantenernos dentro de la línea de la escritura. Y como le digo, si otros piensan otra cosa, está bien que lo piensen, ¿verdad? Nosotros no queremos pensar más allá de lo que la Biblia dice. Entonces, Dios pues va a enviar ese diluvio
sobre toda la tierra. Y vamos a ver, mire lo que dice la Biblia aquí, en el capítulo, aquí siempre en este mismo capítulo 6. Dice que Dios le dijo, he decidido el fin de toda carne. Y otra vez dice, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Pero yo voy a hacer un pacto contigo. Yo voy a hacer un pacto contigo, le dice Dios a Noé. Y le da, como le dije, las dimensiones que va a tener ese edificio, que va a ser una esperanza de salvación para muchos. Ahora, eh, el día que terminaron de construir, o sea que según parece se tardaron un poco más de 100 años, porque en el año 500 nacieron los hijos y en el año 600, en el segundo mes, a los 17 días del mes, mire, está fechado. El año 600, en el segundo mes, a los 17 días del mes, ese día, el Señor le dijo, entra tú y tu familia. Y cuando hubieron entrado todos, el Señor les cerró la puerta. Y Noé y su familia, después de que cerraron la puerta, se quedaron adentro esperando. Pero no empezó a llover inmediatamente, fíjese. Seguramente todos los vecinos estaban haciendo fiesta, celebrando, burlándose. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Otra vez yo empiezo también a conjeturar, ¿verdad? Pero no sabemos lo que pasó durante esos 7 días. Solo sabemos que Noé y su familia estaban adentro esperando. Un día, otro día, y en el séptimo día hubo lo que se le conoce como una catástrofe en el cielo y en la tierra. Dice que hubo una erupción. Si usted nunca ha visto una erupción, o tal vez sí en alguna película usted ha visto una erupción de lava volcánica, pero en este caso era erupción de agua, porque toda la presión de agua que había, agua subterránea, esa presión venció la resistencia de la corteza terrestre y entonces comenzaron a fluir del interior de la tierra chorros de agua como esos geysers, porque hubo una erupción. Dice, se rompieron las fuentes del grande abismo, se rompieron. Fue una erupción de agua. Una erupción de agua tan fuerte que yo me quiero imaginar que los hombres volaban por los aires por la gran presión del agua que estaba saliendo de la tierra. Y luego se abrieron las cataratas del cielo. Las cataratas. Se abrieron las cataratas. Mire, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y esta experiencia, esta catástrofe, vamos a decirlo, duró 40 días y 40 noches. Aquí quiero hacer una pausa para que usted piense por un momento. Ojalá que usted no sea de los que piensan que el diluvio fue un fenómeno local. Aquí le voy a contradecir eso. Así, miren. Si hubiera sido un fenómeno local, no necesitábamos el arca. Porque perfectamente Dios podía haberle dicho a Noé, agarra a tu familia y váyanse al monte más alto que puedan encontrar aquí. Porque yo voy a traer una inundación y voy a inundar todo el valle de la Mesopotamia. Todo el valle este de los Tigris y Éufrates, toda esta parte yo la voy a inundar, pero tú recoge todos los animales que puedas
y váyanse y súbanse a la montaña más alta que haya en esta región. Que me imagino que en esa área los montes más altos son los montes sagros, ahorita. No sé si los montes sagros ya existían en ese tiempo, no creo. Pero si acaso había una montaña alta por ahí, seguramente que no era el Himalaya, eran los sagros. Ahí donde está el mar Caspio, ahí están los montes sagros, los montes Elbrus. Hay un volcán ahí que está activo. El monte Elbrus es un volcán activo que está ahí en la frontera entre Irán y ¿cuál es el otro país que está ahí? Tayikistán. Bueno, uno de los tanes está ahí, frontera con Irán. Entonces, pero Dios no le dijo eso. La otra cosa también es que si hubiera sido un fenómeno local, entonces igualmente no hubiera tenido necesidad de construir el arca y meter ahí a los animales, porque todos, hombres y animales, hubieran ido a buscar un refugio en una parte alta para librarse de la inundación local que iba a haber. Si es que, como dicen algunos, el Mar Negro se desbordó y porque las nieves, se deslizaron las nieves de los montes allá por el lado de donde era Ucrania y todo eso, que esos montes nevados, la nieve se derritió y que el lago, el Mar Negro, se desbordó y que eso produjo una inundación. Déjeme decirle que eso, para que un teólogo diga eso, es risible, de verdad. O para que un científico también esté diciendo esas cosas, creo que es risible. No ha leído la Biblia, no la han leído. Entonces, yo sí soy de la idea y vamos a ver en la próxima conversación, porque por hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Pero vamos a mirar pruebas científicas que están basadas en investigaciones científicas que han hecho dos científicos muy prominentes que tienen la autoridad, tanto autoridad bíblica como la autoridad científica, para hablar de la realidad de un diluvio universal. Estoy hablando de los señores John Whitcomb Jr. y de Henry Morris. Ellos escribieron un libro que se llama El Diluvio del Génesis. Si usted lo puede conseguir, El Diluvio del Génesis. Es un libro que se puede estudiar, tiene nada más unas 800 páginas. Para usted que le gusta leer, mire, El Diluvio del Génesis es uno de mis documentos que tengo yo, de los cuales me auxilio cuando voy a hablar de temas como este. Entonces, la otra semana vamos a mirar cómo a través de toda la tierra hay evidencias científicas y aparte de lo que la Biblia también nos dice, porque no solamente en Génesis 6, 7 y 8, sino en otros textos de la Biblia se habla de la universalidad de esta catástrofe que inició en el año 600 de la vida de Noé. En el segundo mes, a los 17 días, se abrieron las fuentes del grande abismo y se rompieron las cataratas. Las ubres, dice en una versión, las ubres del cielo se abrieron, las ubres del cielo se abrieron y se derramó una torrencial lluvia durante 40 días y 40 noches. Vamos a hablar de eso en la siguiente conversación, tal vez de aquí al sábado, si el Señor nos permite, hablaremos de eso, o un día de estos tendremos oportunidad de continuar hablando. Por el momento, Dios le bendiga, cuídese mucho, espero que se inquiete usted a continuar siguiendo estas pláticas, estos temas, que uno podría decir, sí, y entonces, sí, y entonces, Eduardo, ¿qué ondas? ¿Cuál es la razón de que estudiamos todo esto? Para que nos demos cuenta de la verdad, de la veracidad de la palabra de Dios y de cómo la Biblia es un libro también científico, verdadero, porque Dios es verdadero y su palabra es verdad. La suma de su palabra es verdad.
Que Dios lo guarde y que el Señor Jesucristo sea siempre la luz que ilumina el camino suyo, ahora y siempre. Cuídese, feliz tarde, feliz día, donde quiera que esté, que Dios le bendiga y le guarde de todo mal.